y bendiciones y vamos a seguir creyendo. Bueno, dijimos que los miércoles íbamos a tener un poquito de estudio bíblico, ¿no es cierto? Un poquito de fundamento. Si bien los sábados a la mañana funciona el Instituto Bíblico Teológico de la Unión de las Asambleas de Dios en este lugar, ¿y cuántos alumnos hay ahora? 23. ¿Cuántos están asistiendo? Todos teólogos van a quedar acá. Apareció un hermano el sábado y me dice, pastor, estoy confundido. Hoy en el Instituto Bíblico Teológico el profesor dijo algo que me confundió. ¿Qué dijo Rubén? Rubén lo conozco. ¿Qué dijo este Rubén ahora? No, dijo que las maldiciones generacionales no existen. A mí toda la vida me enseñaron que las maldiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos alcanzan. Y él dijo que no existe. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo que es verdad, pastor? Dice, y sí, es verdad. ¿Cómo que es verdad? Y entonces brevemente se lo expliqué. Y a los 2 días aparece mi hermosa hija Antonella. Me dice, papá, ¿qué es eso de las maldiciones generacionales? ¿Qué pasó? Hay una peste de maldiciones generacionales dando vuelta. Porque acá hay amigos que me dicen que las iniquidades, que el pecado, que esto, que el otro. Explícamelo. Y le digo, no, estudialo. No, explícamelo, no tengo tiempo de estudiar. Todos quieren repetir como loros, ¿no es cierto? Pero hay ciertos temas sobre la Biblia, sobre la fe, que tienen que ustedes, ¿cómo se dice? Agarrar todos los condimentos. Es lo mismo que yo le diga, ¿cómo se hace la pizza? La metes al horno, mozzarella y listo. ¿Se lo dije? No. Hay que ir desde el principio. Agarrás la harina, ¿qué harina? La 3 ceros. Un poquito de sal, un poquito de aceite, calentas la levadura, empezás traca. Si querés le pones un poquito de maicena, secreto italiano, un poquito de polenta, secreto italiano, un poquito de miel, si querés, otro secreto italiano, y empezás a amasar. No sabía eso, ¿eh? Vos no sabés, invítame si cocinas. Dejás levar, mire todo lo que yo me comí diciéndole, ¿no? Dejás levar y ahí haces los bollitos, ¿no es cierto? Seguís dejando levar los bollitos, metés el horno a ¿cuántos de temperatura? Pizza italiana 300, 350, horno de piedra, horno de ladrillo, eso es lo que hace una buena pizza. Nada de prepizza, ¿eh? Entonces ahí agarrás, estirás ahí, le pones el tomate que ya lo preparaste, le pones el queso que vos querés, le pones la hojita de ¿cómo se llama? Que le gusta a mamá, la albahaca, ¿no? Le pones las mezclas secretas de cada pizzero. Que pimienta, que orégano, que sal, que azúcar, esos son secretos de pizzero que le da el toque final. Normalmente uno compra condimento para pizza. No, ahí está el toque final, el detalle. Y al horno a 300 grados, 5 minutos sale la pizza hecha. Esa es la italiana. Y ahí te la sirvo. Por eso nosotros no podemos vivir tocando de oído. Hay muchos creyentes que viven tocando de oído. Repiten lo que repite otro. Lo ven en Enlace, lo ven en Canal Luz, lo ven en YouTube, lo escucha algún predicador de moda, lo escucha algún predicador y lo repite y lo repite. ¿Y sabe qué pasa con eso que se repite? Se convierte en viral. ¿Sabe lo que es viral? En un virus. Cuando vivíamos allá en Italia, los noticieros decían, cuidado, está llegando el virus de la gripe de Moscú. Allá hay gripes que acá no hay. Entonces te van avisando de dónde viene. Dentro de 3 días llega porque el viento está soplando. Y ¡bum! Arrasa con todo engripado. El síntoma, cada síntoma diferente. Arriba la gripe que viene de Irlanda. ¡Bum! Arrasa y te van avisando. Y es viral, es algo que arrasa, no lo podés parar. Y así hay muchas doctrinas que la gente toma, que la Biblia lo llama vientos de doctrina. Literalmente lo llama así. Para que no seamos como niños fluctuantes llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina. ¿Es doctrina? Sí, pero es un viento. ¿Y qué es un viento? Pasa. Viene y va, no permanece. Puede hacer un escándalo, un movimiento, hasta levantarse iglesias y dividirse iglesia y levantarse pastores, pero después pasa.
Porque no es la doctrina, son vientos de doctrina. Son vientos. Y no dejan nada. Hoy estaba en el auto yendo a trabajar con la ventanilla baja, pasa una moto haciendo zigzag y siento acá en la cabeza. ¡Ay, un murciélago! Dijo, un bicho, una mosca, un tábano, no sé qué era. No, era el viento de la motoneta que me despeinó los pocos carpinchos que tengo. Pero desapareció. Y el tema de ciertas doctrinas virales, fuertes, que golpean, que cambian, que tocan, son cosas que pasan, duran 3, 4 años, 5, 10 a veces. Y los mismos después que embanderaron sus mensajes, sus cultos y sus reuniones con ese tema, los mismos lo desechan, o lo dejan de practicar, o después lo niegan, porque se dan cuenta que son vientos, que arrancan con todo, pero no se pueden sostener, porque lo único que se puede sostener en el tiempo es la palabra de Dios. Todo lo demás son modas. Y esto que yo quiero hablar hoy es una de las modas que se han hablado desde los años 80, 90 hacia aquí, que nunca existieron en la Biblia, pero que alguien empezó a leerlas, a interpretarlas y a lanzarlas, y la gente empezó, como se dice, a conectarse y a hablar. ¿En qué consiste esta doctrina de las maldiciones generacionales? Consiste en algunos versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento, de que si tu padre cometió un pecado, ese pecado te alcanza a vos y te influencia a vos a través de espíritus y a través de demonios, a través de maldiciones, a través de iniquidades. Entonces, si tu papá era borracho, vos, por ende, vas a ser borrachín, ¿no? Y tu nieto, borrachinchín. Y tu bisnieto, borrachinchinchinchín. ¿Por quién? Por culpa del borracho del abuelo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En la iglesia te dicen, vos tenés una maldición generacional. Vos tenés algo que hay que romper. Hay que ayunar, orar. Después se usa la palabra mágica, abracadabra, pata de cabra, ¿no? ¿Conoce ese dicho? ¿Sí? ¿Cuál otro hay? Sana, sana, colita de rana. Si no sanará hoy, sanará mañana, en el nombre de Jesús. Son frases, ¿no? Son como palabras mágicas. La sangre de Cristo. ¡Ah! La sangre de Cristo. Una palabra mágica. Renunciar, tenés que renunciar. Repetí conmigo, yo, palabras mágicas, ¿cierto? Y eso en la Biblia no existe. No existen las palabras mágicas. No existen los conjuros. No existe absolutamente nada de lo que se dice. Hablaba con mi hija también, que está bastante preguntona últimamente, sobre la unción de aceite. ¿Qué enseña la Biblia sobre la unción de aceite? Entonces yo le digo, la Biblia enseña que los enfermos que no pueden venir a la iglesia, uno va, se los unge con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cómo? ¿No es el aceite? No, el aceite es aceite. Si no estamos haciendo brujería, hermano, creer que el agua, agua del Señor, bebamos en el nombre y recibirá poder. No hay cosas materiales que tengan poder. La Biblia habla que el nombre de Jesús, que la fe tiene poder. Pero no podemos empezar a creer en hechicería, en brujería metida dentro de la iglesia. Y no sé quién fue, si de acá un pastor amigo me mandó un video, una predicadora que hablaba de ponerle sal en los calzoncillos al marido para que no se vaya más con la amante. ¿La escuchaste? Alguien me lo mandó. Una predicadora muy importante, muy famosa. Y entonces contaba que le puso tanto, y contaba, se desbocaba esta mujer, ¿no es cierto? Y cuando lleva a la macumba, ¿quién fue a la macumba? A la umbanda, a la quimbanda. Vos comprás ciertas cosas para el amor, ciertas cosas para el dinero, ciertas cosas para maldecir a alguien. Y una vez compré unas bolsitas que el pai me dijo dónde tenía que ponerlas, ¿entiendes? ¿No? Y un día mi vieja me las encontró, ¿no? Me fui a duchar y dejé todo tirado ahí, a los gritos, a los zapatillazos por todos lados. Yo tenía 16, 17 años.
Y escuchaba esto y digo, pero la verdad que está entrando de todo. Está entrando de todo. ¿Cómo discernir? ¿Cómo saber? ¿No? Y justo había en casa ayer un muchacho que decía, sí, el aceite yo lo usé para el auto, para la casa. Le digo, no digas pavada. Le digo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Dónde dice la Biblia? Eso es el Antiguo Testamento. Que simbólicamente, como no tenían el Espíritu Santo, representaban y pedían a Dios, pero Dios lo había permitido. Ahora ya no. Y la gente no tiene filtro hoy, hermanos. Estamos recibiendo todo lo que escuchamos. Nos estamos absorbiendo toda la cultura de la brujería, de la hechicería. Y hay muchos brujos y hechiceros que se han convertido y son pastores y predicadores. Y resulta que esta mujer que hablaba de la sal decía, porque hay un demonio de sexo que se llama, y decía el nombre. Oh, decía hasta el nombre. Decía. El número de documento del demonio decía también. Decía, y este demonio que es de sexo se llama no sé cuánto. Y tiene a su vez 70 colaboradores. Digo, pero esto yo lo escuchaba en el espiritismo, en la macumba lo escuchaba. Que los demonios tienen nombre y ellos te daban el nombre de los demonios para que lo invoques. Claro, pero lo dice una pastora que es muy famosa. ¿Qué me importa que sea muy famosa? La Biblia dice que si aún un ángel, y el apóstol Pablo dice, si aún mismo yo les predico otro evangelio que diferente al que los he predicado, yo sea maldito. Pero la gente no tiene discernimiento. Y muchas veces ha entrado a nuestra vida miedo, ha entrado a nuestra vida duda, ha entrado a nuestra vida confusión. Y es peor, hermanos, que entre el miedo, que entre la confusión y que entre la duda, a que entre un demonio. Lo peor que puede haber en un creyente es tener miedo, es tener dudas, es tener confusión, porque esa es la puerta más grande que le podés abrir a todos los demonios. Por eso necesitamos conocer, necesitamos saber. Y dice la Biblia que tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenés que tener una Biblia, tenés que tener una concordancia, un buen libro de teología, y decir, ¿qué es esto que dijeron? Voy a investigar. Y vas y ves en toda la Biblia, ahí está. Ese es nuestro filtro, ese es nuestro fundamento. La palabra profética más segura, la espada de dos filos, la luz que alumbra las tinieblas, lámpara es a mis pies, nunca se apartará. La palabra de Dios es lo que tenemos que llegar. ¿Cuántos han escuchado sobre las maldiciones generacionales? Levanten la mano. Levanten la mano porque los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. En un tiempo, cuando llegó esto en el año 80, 90, 90, yo me convertí en 85, 90, 91, 92, en la iglesia que yo colaboraba me dijeron, tenés que enseñar esto. Y yo enseñé esto, ¿no? Pero cuando lo enseñaba, había cosas que no me cerraban. Habiendo estudiado en un instituto bíblico, yo estaba lleno de palabra de Dios, y cuando surge algo que te inquieta, sale la palabra de Dios, y el filtro no la deja filtrar. Y a partir de ese momento empecé a investigar, y empecé a hacer un estudio, yo, ya no lo que me daban, y empecé a descubrir. Y comparando con otros maestros de teología, otros pastores, o como el hermano Rubén Merallo, que es un maestro de la Biblia, me decían, sí, es así. Pero ¿y por qué nadie dice nada? Y lo que pasa es que los famosos lo están diciendo y la gente le cree a los famosos, no me cree a mí. Rubén Merallo o Alfredo Castiglione, ¿quién nos cuna? Pero aparece uno que aparece en televisión y dice eso, que tiene una iglesia de 30.000 personas, que hace milagros y señales, ya está, palabra santa, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que es todo lo contrario, que nosotros tenemos que examinarlo todo, ¿no es cierto? Y retener lo bueno. Es como comer pescado. Las espinas, la cabeza, la cola, las tripas la dejo, la carne la como. Y que las profecías tienen que ser probadas, y que los apóstoles tienen que ser probados, y que los maestros tienen que ser probados, y que hay que probar el espíritu del predicador también para saber si predican a Cristo o se predican ellos mismos. Pero nosotros nos tragamos todo, el virus nos agarra, ¿no es cierto? Por eso tenemos que tener una base de cómo se hace toda la pizza, para que cuando vos la veas diga, ah, es la masa lo rico. ¿Qué le pusiste? ¿Cuánto de levadura? Porque no podemos repetir ni lo bueno ni lo malo. Es más fácil repetir lo malo, lo confuso. Pero cuando queremos repetir la verdad, yo no puedo decir
lo que dice el pastor. Yo tengo que haberlo también procesado, examinado. Pastor, deme los versículos, deme la predicación. Voy a buscar bien yo, porque tiene que nacer de vos la convicción, que es lo primero que tenés que tener. Y luego sale la confesión. Primero tenés que creer que estás en lo cierto, porque a veces también repetimos las verdades sin haberlas examinado nosotros. Y eso es lo que te da el estudio bíblico, la escuela bíblica, que vos vas a hacer un trabajo práctico y terminás verdaderamente creyendo que el infierno es real, ya no porque lo repetís porque te lo dicen, sino porque vos lo viste, vos fuiste convencido y ya no hay ninguna duda. Dentro de 10 años te puedes haber olvidado todos los versículos del infierno, pero ya está la convicción y ya está la confesión. Pero no caigamos en este error rotundo de repetir todo lo que nos dicen. Hay que ser desconfiado y hay que ser como los que aparecen en la Biblia, que Pablo les predicó y le dijo, oh, está bien Pablo, pero nosotros vamos a ver qué dice la Biblia, ¿cierto? Y después vamos a ver si aceptamos o no. Y esta es la actitud que en estos tiempos, donde vuelan tantas doctrinas y vientos de doctrinas, tenemos que ver. Si hay maldiciones es porque hay bendiciones, ¿verdad? ¿Qué es la bendición? ¿Cuántos buscaron la bendición del Papa? ¿Del Padre, del cura o de la Virgen? Yo creo que casi todos los católicos hemos crecido buscando la bendición, que nos salpiquen con el agüita, el agua bendita, ¿cierto? Todos lo hemos hecho. Hemos buscado una bendición porque creemos que la bendición es algo milagroso, es algo poderoso. Y es verdad, porque la bendición y la maldición tiene que ver con la dicción, tiene que ver con el hablar. Y es verdad que las palabras tienen poder, pero no siempre tienen poder. Porque hay gente que dice, ay, me maldijo la hermana, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Dijo que estaba gordita en el nombre de Jesús, que estoy a dieta, me ató, pastor, me ató. Y andan luchando con medio mundo por la calle. Nadie tiene poder para maldecir. Solo Dios tiene poder para maldecir. Y nadie tiene poder para bendecir. Solo Dios tiene poder para bendecir. Si no fuera muy fácil, ¿qué quieres ganar? ¿50 lucas? Te bendigo con 50 lucas, recibe ahora. Y él dice, recibo. ¿Qué es esto? El cotolengo, le digo. O sea, ¿cómo va a ser así esto? Ahora, si Dios me da la autoridad por el Espíritu Santo para maldecir o para bendecir, ahí ya no soy yo, es Dios que bendice o maldice. Fue llamado un profeta llamado Barak para bendecir al pueblo de Israel. Y Dios le decía, ni te atrevas a maldecir al pueblo de Israel. Le decía, no puedo maldecir. Maldecí, te pagamos, te dimos guita. No puedo maldecir. Si Dios no maldice, no puedo maldecir. El rey David era apedreado, era insultado. Y un amigo soldado le dice, ¿querés que le corte la cabeza a ese que te insulta? Y el rey David dijo, no, si Dios le dice que me maldiga, por más que lo mate, la maldición déjala. Espero que Dios también me bendiga. Porque hay poder en la bendición y hay poder en la maldición, pero no por lo que la bruja de la esquina me dice, o por lo que el hermano o la hermana me dice. Porque si no, entonces, ¿qué somos? ¿Destructivos? ¿Puede haber influencia psicológica en la formación del carácter y de la identidad de una persona? Eso sí, psicológicamente está preparado. Pero el típico gualicho de las brujas cachabacha que dice, ay, yo te deseo que ahora te conviertas en una fea, le dice a la princesa, ¿no? Y la princesa se convierte en una fea, el príncipe en un sapo, el viejo en un árbol, ¿no? Y la gente piensa, y esa es otra doctrina que otro día voy a tratar, que eso, el poder de las palabras, y se han vendido libros, y hasta hay gente que lo cree, que verdaderamente puede hacer todo lo que dice. Hermano, ni los apóstoles, nadie tiene ese poder, solo Dios es todopoderoso. Pero se le ha dado un poder oriental, porque esto viene del budismo, y se ha insertado dentro del occidente, pero eso lo vamos a ver en base a la Biblia. Génesis 32, 26. Vamos a ver versículo, y usted anote. Y dijo, déjame, porque está amaneciendo, y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Primera de Crónicas 4, 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con mucho dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición,
y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librares del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. La bendición era algo sabido, que venía solo de parte de Dios, y que venía a través también de la autoridad, de un padre, de un sacerdote, de un profeta, siempre y cuando Dios ungiese a ese hombre para dar la bendición. Yo he sentido muchas veces en mi ser de dar una bendición especial y saber que había poder en esa bendición. Bendecir un trabajo, bendecir una persona, bendecir con sanidad y sentir el poder de Dios y ver después la certeza. Pero ha habido gente que me ha pedido, pastor, no me da una bendición, ¿bendición para qué? Pero no he sentido nada. Y uno lo hace, pero uno no tiene poder en las palabras. Eso lo viene solamente de Dios. La bendición viene de Dios, pero la maldición también viene de Dios. En un principio Dios se dedicó a bendecir. Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo, dijo bien de ellos, pero es mucho más que decir bien, qué lindo que sos, qué simpático que sos, qué bueno que sos. Es dar una virtud sobrenatural sobre esa persona. Y lo bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en las mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios bendijo al hombre y a la mujer. El hombre fue bendecido en Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo. Génesis 1:28, y los bendijo Dios. El deseo de Dios es bendecir a sus criaturas. El deseo de Dios es bendecir. El plan de Dios es que ya hemos sido bendecidos, pero hubo algo que trajo maldición sobre nosotros y que es el pecado. El pecado fue lo que trajo la maldición. Dice la Biblia que cuando el pecado entró al mundo, el hombre se volvió carnívoro. Empezaron a crecer espinas, empezaron a crecer cizaña, empezó el mundo a llenarse de enfermedades, de maldad. La maldición entró por el pecado. El principal motivo del pecado, como dice Deuteronomio 28, de las maldiciones, es el pecado. El pecado trae maldición. Así que nadie puede maldecirme más que lo que yo mismo puedo traer maldición sobre mi vida. Y de ahí viene el principio. Sabemos de la bendición de Abraham, que es la que a muchos confunde. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Quién va a maldecir? ¿Abraham? Dice que Dios va a maldecir. Él, el que se ocupa de decidir sobre quién cae una maldición y sobre quién cae la bendición. Pero es obvio que sobre el hombre pecador sí cae la maldición. Y sobre el hombre salvo y arrepentido cae la bendición. No hay posibilidades de maldición sobre los hijos de Dios. Lo voy a desarrollar en algunos versículos más adelante. Versículo 3, bendecirá a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero la maldición aparece por primera vez en Génesis 12:1. Por eso esto tiene historia, pero la historia comienza con el pecado, no con las brujas, no con los hechiceros, no con los hermanos malvados, no con los pastores. Hay pastores que maldicen a la gente. Hay gente que ha venido acá que me ha dicho, el pastor me dijo que si yo me iba de la iglesia de él, me maldecía que todo me iba a ir mal y que iba a volver con el caballo cansado. Están locos esto. No, pastor, porque él dice que todo lo que bendijese va a ser bendito, todo lo que maldijere va a ser maldito. Va a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero usted no tenga miedo. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y a ti haré de ti una nación grande y te bendeciré grandemente y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Este es el primer pasaje donde aparece la maldición como algo que Dios va a ejecutar sobre aquellos que buscan el mal. Pero en Éxodo capítulo 34, versículo 7, anótelo, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y de acá aparece el tema de las maldiciones generacionales, de que si tu padre o tu abuelo pecó, ese pecado te va a tocar a vos. Jamás probé la droga, de verdad. Jamás fui un delincuente. Jamás tuve mujeres. Jamás tuve hijos ilegítimos. Mi padre y mi abuelo tuvo de todo eso. De verdad, lo tuvo de todo eso. Y me sigo enterando de cosas. Drogadictos, borrachos, asaltantes, delincuentes, infieles. Yo jamás probé la droga, ni aun siendo cristiano. Siempre busqué tener una familia, siempre busqué. ¿Cómo puede ser, pastor? Usted estaba iluminado desde que nació. Tenía la aurora. No, yo no viví eso que dicen estos que es así. Y si me lo merecía, porque mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo no eran cristianos para nada, eran hijos del diablo verdaderamente. Era lo que me tocó. Lo reconozco, pero ellos decidieron por su vida. Cuando hay gente que me dice, pastor, pero no, porque mi papá era borracho y yo también, puede ser que haya una influencia social, una tendencia, pero eso no significa que ahora que estás en Cristo, el demonio te va a perseguir o el pecado te va a perseguir. Sí está comprobado que a veces hay ciertas enfermedades que son genéticas, que son hereditarias, que hay tendencia, pero de ahí a un conjuro mágico es otra cosa de lo que se está hablando, que tenés que renunciar, que hay que romper un pacto que hizo tu abuelo, que a vos te entregaron a Satanás hace 18 años, cuando no sé, ni lo creía, y qué culpa tengo yo. ¿Cómo Dios va a permitir ciertas cosas? Sí puede ser que haya demonios en la familia que me quieran perturbar, eso sí. Pero el momento que yo me entrego a Cristo, hermanos, ahí se termina todo. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad, la ignorancia te hace esclavo. El miedo le abre las puertas al diablo. Por eso, si nosotros creemos que verdaderamente hay un demonio de parte de mi abuelo, de parte de mi papá, que es el que me hace caer en la droga a mí continuamente, así va a ser el demonio que va a controlar mi vida y se va a apoderar de mí porque yo le abro la puerta a creer de que él tiene autoridad sobre mi vida. Y entonces sí puede ser que haya gente que se manifieste, le quiten los demonios, pero porque yo le hice creer que había demonios que podían apropiarse de él. Porque la duda, la confusión y el temor le abre las puertas al diablo. Y así trabaja Satanás a través de las falsas doctrinas. Sí, pastor, pero yo le oré, le reprendí y el demonio estaba, claro. Pero primero lo convenciste de que estaba. Y la persona se manifestó. Yo he trabajado más de 15 años en liberación, muchos años en las campañas de Anacondia, y he echado demonios hasta cansancio. Pero también he visto esta manipulación espiritual que le hacen creer, y vos vas a esas iglesias y durante 10 años el mismo endemoniado, el mismo endemoniado, el mismo endemoniado. Porque no ha conocido la verdad, que lo hace verdaderamente libre. Porque conocer la verdad trae convicción y trae fe sobre esa verdad, y esa verdad se hace poderosa, hermano. Pero creer una mentira también te esclaviza, por eso Satanás es padre de mentiras. Y entonces sí hay posesión y hay opresión, pero el error es al revés. Yo lo preparé para que él quede atado. Y lo he visto, hermano, yo he estado en iglesias, hablándole a la gente al inicio, muy joven era yo, y le enseñaba a la gente eso. La mitad de la iglesia caía siempre endemoniada. La mitad de la iglesia. Venían diáconos, venían pastores de otras iglesias, caían endemoniados también. Porque le hacíamos creer que había una atadura, que había un principado. Y nos miraban así, ¿de verdad? Sí, venga acá adelante, va a ver. No sé, le pasaríamos a nosotros los demonios. O tendrían tanto miedo que los demonios estaban haciendo cola para entrarle. He visto muchas cosas, pero he dejado de ver muchas cosas cuando se enseña la palabra de Dios. Y hoy muchos de esos que estaban enseñando esas cosas ya no le enseñan más. Y vos vas a su iglesia y ya no se cae más nadie.
pero sí crecen espiritualmente, reciben el bautismo del Espíritu Santo, son matrimonios felices, pero ya no hay todo ese circo que se hacía, porque muchas veces hay manipulación espiritual sobre la gente. Yo puedo manipular la gente, yo puedo autosugestionarla. Se ha hecho muchas pruebas psicológicas que decimos, te ves mal, estás medio verdecito, ¿verdad? Y terminás en el hospital, subirle la taquicardia, la presión. Y así se manipula espiritualmente mucha gente sugestionable. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de que el hombre no esté acá adelante, que esté la palabra y el Espíritu Santo. Y no querer inventar y descubrir cosas nuevas. Porque el orgullo y la soberbia de los predicadores es descubrir siempre algo nuevo. Y no hay nada nuevo debajo del cielo. Dios obra a través de la palabra, de Génesis y Apocalipsis. Pero no, siempre el Señor me reveló a mí una cosa nueva. Y la gente, viento de doctrina. Pasa, no trae fruto, trae impacto. La gente lo sigue. La Biblia dice que Dios instituyó en la iglesia maestros. Hay que preguntar a los maestros. ¿Y qué dice de esto que dice el famoso predicador? Y te va a decir, es pura fruta y verdura que se va a pudrir, es viento de doctrina. Pero lo dice él. Y sí, lo dice él. Pero no es mayor que el Señor Jesucristo y su palabra. Por eso vamos a ver ahora este principio que se enseña sobre las maldiciones generacionales. Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Primero, que ningún padre, abuelo, tío, sobrino de mi familia puede traer maldición sobre mi vida. Solo Dios, cuando ve pecado en mi vida. Pero si yo soy justo, dice la Biblia que va a haber bendición. Por más que tu padre, tu madre, tus abuelos y tus tíos hayan sido brujos, hechiceros o macumberos. Esto es lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. Proverbios 26:2 también dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Por algo sucede, pero sabemos en Deuteronomio 28 que es por el pecado. El único motivo por el cual la maldición o las consecuencias malas que pueden venir sobre nuestra vida es por el pecado que yo practico o por ser un pecador. Porque pecadores somos todos. ¿Qué dice usted? ¿Somos todos pecadores? No, no somos todos pecadores. Somos todos justos. Antes éramos pecadores. Pecador es uno que practica el pecado. ¿Usted practica el pecado? Sale todos los días a pecar y dice, hoy me fumo un faso, hoy robo, hoy miento. No, antes éramos pecadores. Ahora hemos sido declarados justos, santos, justificados por la fe. O sea que, según este pasaje, yo soy justo, y dice la Biblia, que la bendición de Jehová reposará en la casa de los justos. ¿Qué va a haber en los hijos de Dios? Bendición y no maldición. No puede haber maldición en un cristiano. No puede haber ningún tipo de fuerza diabólica que tenga autoridad para tocarte. No, pero a mí me entregó mi papá, a mí me entregó mi abuelo, ¿y qué importa que te haya entregado? Cristo te salvó, ahora sos declarado justo. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y ahora sos bendecido. Efesios capítulo 1, con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Por qué queremos sumarle maldición? ¿Por qué esta gente agarra estos versículos sobre las maldiciones generacionales y no ve todos los versículos que hay de las bendiciones sobre los hijos de Dios? Porque la hechicería se ha infiltrado en la iglesia. Ha habido un sincretismo en toda América Latina, donde gente se ha convertido el espiritismo y la brujería y están predicando de los púlpitos cosas diabólicas. Hay una tal Méndez que habla y habla de los nombres de los demonios y dice esto, y ella estuvo en el espiritismo. Y las Biblias no hablan nada de eso. Pero ella cree estar enseñando y lo único que está haciendo es darle letra a Satanás. Porque de lo que Dios no me enseña en la Biblia, jamás yo puedo empezar a hablar. Y mire que yo estuve en la macumba, mire que estuve en el espiritismo, mire que estuve con los Rosacruces, estuve en todos lados. Pero todas esas enseñanzas que ellos me dieron, jamás las pude poner, las tuve que filtrar.
Porque a veces yo en los cultos, cuando era nuevo, miraba y decía, mira, ahí eso, ese tiene a Popayira, este Oshum, este Imanjá, este acá, y este Sataní, y este acá, hace la cruz, el aceite, mirá cómo hace con el aceite, como hacíamos nosotros. Y empezamos a creer que eso es de Dios. Y es un engaño terrible. Pero la gente lo cree porque se deslumbra. Lo oculto deslumbra, lo oculto intriga, lo oculto nos gusta. Y cuando una mujer o un hombre dice, porque yo lo vi al diablo, ¿y cómo era? Tenía una nariz así larga y pelos y unas orejas así. Yo también lo vi. La otra noche me levanté y empiezan a hacerse una película y la Biblia no dice cómo era el diablo. Dice que era como una persona, era un ángel bello, era un ser, no era un monstruo. Y hay gente que dice, lo vi, parecía un Belcebú con los cuernos. ¿Y sabe que jamás en la Biblia apareció un diablo rojo con cuernos? El Dante Alighieri en la Divina Comedia lo hizo por primera vez con los cuernos rojos y con un tridente. Y hoy la gente dice, lo vi rojo con el tridente, pastor. No es mentira eso. Es ilusión, es sugestión. Seamos serios, hermanos. No hablemos lo que no sabemos, lo oculto le pertenece a Dios. Pero hay gente que se está enriqueciendo contando cosas que dice que Dios se lo mostró y Dios no anda mostrando esas cosas. Dios lo que reveló, reveló. Y si te lo muestra es para callarte, no para andar contando y confundiendo a la gente. Porque cada uno que habla de cosas dice cosas diferentes. Igual que los que estuvieron en el infierno, los que fueron al cielo, los que fueron acá y los que fueron allá. Ni el apóstol Pablo contó cuando fue llevado al tercer cielo. Y la gente anda contando y diciendo y confundiendo muchas veces. Y a nosotros nos impresiona, ¿escuchaste el último CD? Del cuarto viaje de la hermana Bernarda. Descubrió que estaba Michael Jackson dando vuelta ahí quemándose en el infierno. ¿No escuchó la última vez eso? De uno que murió y lo encontraba a Michael Jackson quemándose y dando vuelta. Lo tienen que escuchar. Está en internet. Uno que murió y que lo vio a Michael Jackson y a otro famoso más ahí. Seamos serios, hermanos. Dice la palabra del Señor que la maldición viene. Y viene por un motivo. Y el motivo es el pecado. No es la bruja de la esquina, ni mi suegra, nadie. La Biblia enseña que el Señor nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo para hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Os dañará nada. Ni la bruja, ni el satanista. Siempre Carlos Anaconda cuenta que cuando va a empezar la campaña hay vudú, hay macumba, hay altar. Él los patea todo en el nombre de Jesús y predica y la gente se convierte. Pero si usted agarra y dice, ¡ay! Me hicieron la macumba. ¡Ay! ¡Ay! Siento la presencia, siento el olor al diablo. Ya está, sos boleta, como se dice. Te lo creíste, dudaste del poder de Dios y aceptaste el poder de Satanás. Seguramente va a haber opresiones e influencias. Porque el enemigo más grande que tenemos en nuestra vida para ser cubiertos por el poder, la protección de Dios, es el temor. Porque el temor es duda de Dios, es desconfianza de Dios. Es no creer que Dios lo que dijo va a suceder. Yo al inicio era muy temeroso de esas cosas porque sabía que con la brujería se mataba cosas, personas. Sabía que había pactos satánicos, sabía que el diablo es real. Y entonces cuando salíamos con los chicos, con los jóvenes, yo tenía 18 o 19 años en Virreyes, salíamos a predicar y siempre había altares, había cosas tiradas, pochoclo, gallina, y había uno que era muy cararrote y se agarraba los bonobón, se agarraba el pollo, las velas las tiraba, la Coca-Cola la repartía, y yo decía, no, tomala, no pasa nada, jamás le pasó nada. Pero si yo lo tomaba, capaz que me pasaba algo, porque no tenía fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenés fe, no hagas nada, dice la Biblia. Porque lo que no viene de fe es pecado. Porque era débil en la fe yo. Y entonces, si aún débil en la fe, yo le hago creer, hermana, usted que tiene una enfermedad y su papá la tenía, sí, también, es una maldición. Dios, pastor, yo sabía que era una maldición generacional. Y ahora, hermana, tiene que tener una ofrenda de 10.000 pesos, ¿vio? Porque cuesta eso. Y haga un pacto con Dios y se rompe la maldición. ¿Sabe cómo facturaron los muchachos con eso los últimos años? Sigamos, anote usted. Dice 2 de Reyes 5:27. Por tanto, la lepra de Naamán
se le pegará a ti, a tu descendencia, para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve, y toda su descendencia nació leprosa. Pero ¿esto quién lo dijo? Esto lo dijo el profeta en el nombre de Dios, inspirado por Dios, a su siervo Giesi, que había mentido y había robado. Y el pecado abrió la puerta a una maldición. Pero esa maldición la decretó Dios a través del profeta. Y se cumplió. Los hijos nacían leprosos, los nietos nacían leprosos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esos nietos se convertían? Si esos nietos verdaderamente se consagraban. Dios igual dijo, aguantátela, esta es una deuda de tu abuelo que tiene conmigo. No era así. Ahora vamos a ver el versículo. Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os proscribo hoy. Y la maldición, si desobedecen los mandamientos. Yo soy el que abro las puertas a las maldiciones cuando me aparto del Señor, cuando no me entrego al Señor. El día que yo me convierto al Señor, dice que la bendición me va a alcanzar y me va a perseguir por más que tu padre, que tu madre, que tus abuelos hayan hecho lo que hayan hecho. Pero mientras vos estés alejado de Dios, ahí sí las maldiciones generacionales te alcanzan. Ahí sí el demonio te persigue. ¿Por qué? Porque estás bajo la maldición de la desobediencia, que entró con Adán y Eva y que sigue hasta el día de hoy. Por eso necesitamos entregarnos a Cristo. Por eso cuando la gente se entrega a Cristo y se convierte, muchas cosas que cargaba en su vida desaparecen. Enfermedades psicológicas, psiquiátricas, físicas, del alma, que lo perseguían de generación en generación, se desaparecen de un día para otro. ¿Por qué? Porque ahora que estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, que aquí yo las hago todas nuevas. Y se cumple el proyecto de bendición sobre los hijos de Dios. Por eso vuelvo a repetir, es imposible que un cristiano esté maldecido. Porque Cristo llevó en la cruz nuestra maldición. Dice 2 Samuel 16:7, y decía Simei, maldiciéndole a David, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón, le gritaba a David que escapaba de su trono. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, le decía a este hombre, porque eres hombre sanguinario. Y entonces Abisai, sobrino, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey David le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Le dice al que le grita. Si él así maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces esto o aquello? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David conocía las Escrituras y David sabía que si Dios lo había mandado a maldecir, no iba a poder detener la maldición. Porque en cierto modo, David había contribuido por su pecado a todo esto que estaba pasando. Y David dice, quizá me lo merezco, déjenlo. Si Dios lo manda, la maldición va a llegar. Si Dios no lo manda, no va a llegar. ¿Por qué lo voy a matar? Quizá Dios, viendo misericordia, me bendiga después de esto. Hermanos, si yo peco y me pasa algo, me la tengo que bancar. Porque hubo pecado en mi vida. Y es Dios. El diablo no puede tocarnos. Usted leyó la historia de Job. No puede tocarnos. Tienes que pedirle permiso a Dios. No piense que todo lo que le pasa es del diablo. A veces son consecuencias, disciplina de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. A veces son pruebas, pero no maldiciones. Para que en nuestra vida lleguen las maldiciones, tenemos que renegar del Señor y apartarnos. Un cristiano no es pecador, pero peca. ¿Entiende esta definición teológica?
No es pecador porque no practicamos el pecado y decimos, ¿qué me importa? Yo hago lo que quiero. Pero a veces tenemos un mal pensamiento, un mal sentimiento, un enojo, y eso es pecado. Pero la sangre de Jesucristo nos cubre y nos limpia si lo confesamos y lo reconocemos. Pero ya no andamos robando, matando, adulterando, fornicando. Son pecados del alma, emocionales. Todos los otros los dejamos. Pero ¿qué pasa cuando yo me enojo o tengo un mal pensamiento? ¿Le abro la puerta al diablo y a las maldiciones? ¿Qué piensa usted? Entonces usted, hermano, está destruido. Porque aún usted peca sin querer. Por omisión. ¿Sabe que hay pecados por omisión? Por no hacer lo que debe hacer. Si usted pasa y no ayuda a alguien, dice la Biblia, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya pecó. Aparte de los pecados que usted comete, ¿cierto? A propósito. Pasa a su suegra, le mete la pata para que se caiga. Ese es a propósito. Pero después están los pecados sin querer. ¿No es cierto? Que alguien se ofende y vos no sabes por qué. Y después están los pecados por ignorancia. Todo el día estamos pecando, pero sin querer. ¿Qué significa? ¿Que el diablo y las maldiciones le van a entrar? ¿Y dónde está el poder de Jesucristo? No, hermano. La maldición no nos toca porque, aunque pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No es que Jesús nos está cubriendo y cuando mirás una chica de más, ya sale la cobertura y entra el diablo. O te vas al infierno. No hay pecados grandes ni chicos. Los hijos de Dios, cuando somos declarados justos, ya la maldición no nos toca. Ya el diablo no nos puede tocar. No le dé lugar al diablo. Dele lugar a Cristo y su gracia y su misericordia. Ahora, si usted empieza a pecar y Dios le advierte, entonces va a caer en el trato de Dios y Dios le va a quitar el paraguas. Y va a decir, bancátela ahora. Vos decidiste apartarte, estás fumando, estás drogando, estás fornicando, agarrate. Te avisé, te advertí. Y entonces Dios empieza a tratar. Pero no es que todos los días, cada vez que te enojas, perdés la salvación. Cada vez que te enojas, vuelven las maldiciones. Cada vez que te enojas, el diablo entra a tu vida. No, hermano, el amor de Dios, la gracia de Dios es para este tipo de personas infieles que somos nosotros. Pero la Biblia dice que Dios nos ve a través de un manto de justicia. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Que si nosotros nos arrepentimos todos los días, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Porque si no estaríamos entonces peor que antes, porque antes al menos no sabíamos de la luz. Pero si ahora estamos en Cristo y a la noche estoy endemoniado o maldecido, no arranco nunca, porque ¿quién hay justo? No practicamos el pecado, pero pecamos por ignorancia, pecamos por omisión, pecamos sin querer y pecamos a propósito. Esos son los 4 pecados del hombre. Y todos los tenemos, hasta el pastor lo tiene. Si no, pregúntele a mi hija. Hoy Claudia le dolía la panza. Entonces no tenemos que darle más lugar a Satanás del que él tiene, del que él puede. Judas 1:9. Los ángeles tampoco maldicen. Yo tenía un pastor amigo que me decía, uy, me chució esa hermana. Sí, me chució, me maldijo. ¿Por qué? No, pasé y sentí que me chució. Después estaba ahí caminando solo, Charlie se llamaba, el loco Charlie, capaz que lo conoce. ¿Lo conocen al loco Charlie? Yo lo ayudé a abrir la iglesia ahí en Olivos al inicio. Y estábamos con él viendo demonios todos los días. Y entonces pasaba y dice, un ángel me chució. Me maldijo un ángel. Veía y la droga lo quemó. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y cuando yo veo hermanos o pastores que maldicen al diablo, algunos hasta le dicen malas palabras, se zarpa y se van. Y no se puede jugar. Hay que tener disciplina y temor de Dios. Ni un ángel se atrevió a maldecir a otro ángel. Los ángeles no tienen poder para maldecir. Ni el mismo Satanás puede maldecir. Ni el mismo brujo puede maldecir. Pastor, me llaman, hay una bruja en el departamento de adelante, por favor ore para que me vaya. Que se vaya ella, hermana, no que se vaya usted.
Es que hace macumba y ¿qué va a pasar con mi vida? Nada, se va a retorcer si no se convierte. Porque más poderoso es el que está en usted que el que está acá. Pero no le dé lugar. Los demonios no pueden maldecir, los brujos no pueden maldecir. ¿Quién puede maldecir según la Biblia? Dios. ¿Y lo va a maldecir a usted, a su propio hijo? Puede ser que le dé un chirlo, pero no. Lo rescató de la maldición del pecado. Y ahora, hermano, lo hizo libre, lo hizo hijo. Al único que no puede rescatar es al hombre pecador. Por eso tenemos que predicar, para que salga. Los ángeles no maldicen. Deuteronomio 23:4, por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para que nos maldiciere. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Este era un profeta trucho. Le pusieron plata y le dijeron, está viniendo Israel, el que salió con mano poderosa de Egipto, parate en la montaña y maldecilos. Y él fue. Pero dice que Dios no quiso maldecir al pueblo de Dios. Y ese brujo hizo de todo, pero no pudo maldecirlo. Nadie va a poder maldecirlo a usted si usted está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay maldición familiar, ni generacional, ni de brujo que pueda tocarlo, hermano. Porque usted le ha entregado su vida al hacedor de la bendición, al que nos hizo libre. Puede ser que tenga rayes porque creció con sus padres. Puede ser que tenga tendencias porque creció con sus padres. Pero de ahí creer en un hechizo espiritual, eso es pura sugestión. Eso es pura historia del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, Cristo nos hizo libres. Número 23:7 para ir terminando. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, a los montes de Oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? El mismo profeta sabía esto. Nadie puede maldecirte si Dios te bendice. Y la Biblia dice que Dios te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pastor, y entonces, ¿por qué tengo esta enfermedad que tenía mi papá y mi abuelo? Porque es una enfermedad genética por consecuencia del pecado. Pero Dios puede sanarte si quiere, pero no hay demonio acá. Pastor, ¿por qué tengo este carácter irascible? Porque creciste en la casa donde había gente que se airaba, pero ahora tenés el Espíritu Santo para que te dé el fruto del amor. Pero no es que hay una maldición, porque hay gente que, ay, no puedo cambiar, pastor, me tienen que liberar. Te tienen que meter en agua fría, en una ducha de agua fría para que te calmes y adquieras dominio propio en el poder del Espíritu Santo. Pero no le echemos la culpa al diablo ni a las maldiciones generacionales. Eso está comprobado, que donde el ambiente donde uno crece te condiciona a costumbres, carácter. Pero siempre le buscamos echar la culpa a alguien y últimamente se le echaba al diablo y a las maldiciones. Deuteronomio 7:9. Conoce pues Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos ¿hasta cuándo? Si vos obedeces al Señor, la bendición va a recaer sobre 1000 generaciones. Pastor, pero ¿y entonces cómo? ¿4 generaciones y 1000 generaciones? Bueno, la bendición va a caer sobre 1000 generaciones si mis nietos, mis bisnietos, mis chisnietos y todos los nietos siguen a Cristo. Si ellos no siguen a Cristo, no hay bendición. Pero acá en este pasaje se derrumba algo que la gente que enseñaba esta doctrina equivocada cree. Que las maldiciones que dice la 4ª generación es como un conjuro mágico, ¿cierto? Que la maldición va a seguir al hijo y el hijo. ¿Vieron las películas como eso? Y viene sobre esto y sale de la tumba y dice, ¡ah, te agarré!, ¿no? Y te buscan y te encuentran. Pero ¿y entonces cómo explicamos 1000 generaciones de bendición? Lo que está diciendo el Señor, que muchos teólogos interpretan así, es que si yo soy chorro y me meten preso, esa desgracia va a tocar a mis hijos, con el dolor y la vergüenza.
Y quizás hasta con el odio de que ellos también quieran verse chorros. Y a la vez va a herir a los nietos, porque no va a tener dónde crecer y van a tener una marca en la familia. El pecado lastima. Los padres divorciados, los padres alcohólicos, los padres violentos, lastiman, y no por un conjuro mágico del diablo, sino por las consecuencias mismas de la vida. Pero si uno es un hombre de Dios, si uno es un hombre que ama a su familia, laburador, va a marcar su familia de la misma manera. Y no por algo, un gualicho de Dios sobrenatural que toque a mis hijos milagrosamente, sino por el ejemplo, por el testimonio. Pero esta gente ha querido interpretar esta doctrina como la interpretan los brujos, una maldición que te va a alcanzar a tus hijos y a tus nietos. Pero Dios dice que va a bendecir 1000 generaciones, pero sabemos que no va a ser así, porque cada uno va a ser bendecido por su propia vida y su propia consecuencia. Y esto lo dice en Malaquías 2:2, si no oyeres, si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Cuando hay alguien que quiere decirte, yo bendigo, hermano, tu vida, ¿qué vendes? ¿Droga? Yo la bendigo, en el no trae el diezmo nomás. Yo la bendigo. Dice que Dios va a maldecir mi bendición. Yo no puedo bendecir ni siquiera lo que Dios no bendice. A mí cuando alguien viene y me dice, hermano, yo no puedo bendecirte, porque Dios no va a bendecir eso. ¿Estás diezmando? ¿Estás en orden? ¿Es tu esposa esta o es tu amante? ¿Cómo vas a traer a alguien? ¿Cómo querés que yo bendiga algo que Dios no va a bendecir? Cuando alguien viene y me dice, pastor, quiero que me case. ¿Te casás embarazada? ¿Te casás en Cristo o no te casás en Cristo? No, no es cristiano, yo no te caso. Yo no puedo pedir que Dios bendiga algo que Dios ya no bendice. No soy el muñequito de la fiesta que hace una linda ceremonia. Estamos hablando de cosas de Dios, estamos hablando de bendición. Sí, Dios va a bendecir un matrimonio que Dios bendice, pero no cosas desordenadas. Por eso Dios dice que aún Él va a maldecir las bendiciones. Por eso cuidado cuando buscamos bendiciones, busquemos la verdad, busquemos lo que a Dios le agrada. No hagamos cosas y después pidamos a Dios que bendiga en el trabajo, en las decisiones. Señor, bendice esto. Y Dios te dice, yo jamás voy a bendecir esto porque te dije que no lo hagas, que no lo compres, que no decidas. Así que bancate las consecuencias. No, pero yo te prometo que te voy a dar la mitad o voy a servirte todos los días. Hermano, la bendición y la maldición es verdadera. Viene de parte de Dios, pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede bendecir algo que nace mal. Dios no puede bendecir algo que no es la voluntad de Dios. Y si está en la Biblia, como hay gente que me dice, sí, pero Dios me habló. Dios no es uno que contradice su palabra. Pero yo le pedí una señal y me dio una señal. Por más que te aparezcan 1000 señales, y la Biblia dice que está mal, está mal. Pero hay gente que le quiere encontrar el justificativo a la desobediencia y después pasan los años y dice, ¿por qué me fue mal, pastor? Porque vos solo te trajiste la maldición. Dios maldice la bendición y transforma la maldición en bendición. Por eso, hermanos, nadie puede maldecirte, ni los ángeles, solamente Dios, por culpa del pecado. Dice Malaquías 3:9, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay maldición también sobre lo que nos diezman en lo económico. Por eso yo no puedo bendecir a una persona que no cree en esto. Pastor, no tengo trabajo, te pido que bendiga el negocio, hermano. Por más que ore 10 horas, si vos no cumplís este mandamiento, no hay bendición económica para tu vida. Y si hay económica, te va a traer desgracia, problemas y enfermedad. Pero Gálatas dice la Biblia que nos hizo libres en Cristo Jesús. 3:13, anótelo porque es lo más importante. Cristo nos redimió de la maldición, nos compró de la maldición, de la ley. Hecho por nosotros maldición, Él mismo se hizo maldito. Él se llevó la maldición de la ley, porque la maldición viene por la falta de cumplir los mandamientos, y nos redimió. ¿Eso qué significa? Pagó por vos, te rescató. Ya no tenés que sufrir maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel colgado al madero. Al morir en la cruz, Él transforma la maldición en
en nuestra vida, ahora en bendición. Por eso, ninguna maldición te puede tocar. No hay maldiciones generacionales ahora que estás en Cristo Jesús. Hechos 23:11. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este conjuro, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. 40 masones. Se cree que de acá salió el grupo masónico de los sionistas judíos. Hicieron un conjuro de maldición, que no iban a comer hasta matar al siervo de Dios Pablo. ¿Saben qué hizo Pablo? Vayan a cantarle a Gardel. No lo conocía Gardel. Ustedes no pueden hacerme nada, se van a morir de hambre. Pero a mí no me agarran, porque a mí Dios me dijo que me va a llevar a predicar al César. Por más que se levanten todos los grupos de la ciudad, por más que se levanten todos, por más que usted en su casa encuentre todos los fines de semana un sapo muerto, una foto, nadie puede hacerle daño, hermano. Y estos hicieron un pacto satánico de conjuro de muerte, que ellos iban a morir de hambre si era necesario, hasta que 40 tipos. Hermano, nadie puede tocar, ni el diablo puede tocar. No tengamos miedo a ninguna maldición, a ninguna entrega, a ningún pacto. Estos eran masones, que hicieron un pacto de muerte. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Toda bendición. Lo contrario a la maldición. Te bendijo, no te bendecirá. Te bendijo, ya está, estás bendecido. Basta. Deja de dudar, deja de estar confundido, deja de creer que es culpa de tu abuelo, tu tía o de la casa maldita o embrujada. Déjenme de llamar para ir a liberar casa fantasma, hermano. Pues les voy a cobrar la próxima vez. Pastor, hay una maldición en mi casa. ¿Qué maldición y maldición? Usted está bendecido con toda bendición. Entre en ese lugar y si hay demonio, échelo. Pero si usted cree, esos demonios van a quedar ahí. Y si usted cree que un brujo tiene poder, ese brujo tiene poder. Porque el miedo abre las puertas a Satanás. La ignorancia abre las puertas a Satanás. La duda abre la puerta a Satanás. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque cuando usted tiene miedo, es porque no cree que Dios lo protege y que es poderoso para protegerlo de todo el mismo infierno. Y si usted teme, no cree. Por eso lo que tenemos que arrancar son esas predicaciones mentirosas que infunden duda y temor en los creyentes. Cuando la Biblia es muy clara que la maldición se terminó. Job 3:25, voy terminando. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo me temía. El miedo atrae la desgracia. El miedo le abre la puerta al diablo. El miedo le abre la puerta a la maldición. El temor que me temía. Hay gente que se levanta y dice, ay, ¿sabes que hoy tengo un mal presentimiento? Algo me va a pasar. Sale y algo le pasa. Saca el pie de la puerta de la casa, ¡ta! Una paloma en la cabeza. Otro paso más, el auto te enchastra y te moja todo. Pasa el chorro, 20.000 personas, viene y te afana a vos. ¿Viste? Claro, hermano. Te quita la protección de Dios cuando duda y tiene miedo. Los ángeles se van, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso usted tiene que ser un hombre de fe, tiene que ser un hombre de la palabra. No, pero fulanito dijo en YouTube, que diga lo que diga, examínelo. Si es verdad, créalo. No, pero dice que Dios del cielo se lo reveló. No hay nada nuevo debajo del cielo. No le podemos agregar ni una tilde ni nada. Pero hay muchos que les gusta, hermano, traer nuevas revelaciones. Y sinceramente el poder de Dios está en la palabra. Todo lo demás es show. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es espectáculo. Y se maneja un mundo oculto que aún ni siquiera los pastores saben a veces las cosas que se están manejando en el mundo espiritual, en la psiquis de la persona. Pero si usted se planta en la palabra de Dios, quédese tranquilo, va a haber milagros, va a haber crecimiento, va a haber fruto del Espíritu, va a haber dones, pero sin necesidad
de vivir flotando en las nubes en la ignorancia. Por eso estamos en un tiempo y no tenemos que absorber todo lo que sale. No tenemos que tragarnos todo lo que dice. Vayamos a la palabra. Tenemos un instituto bíblico, predicamos la Biblia. Usted es inteligente, puede investigar. Sea libre porque Cristo lo hizo libre. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y si usted le ha abierto la puerta a la duda, a la incredulidad, hay que cerrarla. Hay que cerrarla. Porque hay cosas del pasado que lo pueden tocar si usted le abre la puerta. Pero vamos a recibir toda la bendición del Señor. Cerra los ojos. Cerra los ojos y decirle: Señor, yo creo que tú me has bendecido, que soy una mujer, un hombre bendecido. Es verdad que sin ti, lejos de ti, he vivido triste, en depresión, en fracaso, en derrota. Pero ahora, Señor, creo que tú me has bendecido con toda bendición, en lo económico, en la salud, en lo familiar, en lo espiritual, y que he sido bendecido para bendecir. Por eso, Padre, en esta noche yo rechazo todo pensamiento de temor, toda maldición generacional a la cual le ha abierto la puerta, porque ahora yo estoy en Cristo y nueva criatura soy. Tú me has hecho libres, me has bendecido con toda bendición. Por eso rechazo, Señor, toda idea de que hay cadenas aún en mi vida, toda idea de que aún hay demonios en mi vida, toda idea de que aún hay cosas que pueden alcanzarme. Padre, en el nombre de Jesús, por la fe soy libre, por el poder del Espíritu Santo y los frutos seré transformado, por el poder de la sanidad seré sanado. En el nombre de Jesús, ninguna arma fabricada contra ti prosperará. Dile: Señor, me declaro libre por tu palabra que dice que he sido bendecido con toda bendición. Repítelo: me declaro libre, bendecido por toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Rechazo el miedo, rechazo la mentira, rechazo la duda y recibo la fe, la certeza de que soy hijo, hija de Dios, que nada ni nadie podrá tocarme, porque más poderoso es el que está en mí que el que está en este mundo. Dale un aplauso al Señor por